Siempre he pensado que no es cualquier cosa que Eduardo Fernández apoye públicamente la candidatura de Henry Falcón. Más allá de las razones para tomar esta decisión, ¿qué piensas ante el escepticismo que muestran apenas estas opiniones que hemos citado aquí aleatoriamente con respecto a las condiciones? Lo único que puede ayudar a Maduro a quedarse en Miraflores es la abstención. Y quiero decir que no hay, tocayo, nada más importante que hacer en Venezuela en este año que cambiar al gobierno de Maduro, que sustituir a ese gobierno que está agotado y que además está produciendo un sufrimiento descomunal en el pueblo venezolano. Todos los titulares de las noticias que has leído son reflejos del sufrimiento terrible que está padeciendo la población venezolana. Los venezolanos estamos sufriendo este gobierno. Y este año, por mandato de la Constitución Nacional, hay elecciones. Es la Constitución la que dice que hay elecciones. Eso, por cierto, tenía que habernos preparado a todos los factores, porque sabíamos que había elección. Había que tener un candidato presidencial de unidad nacional, de un gran consenso. Había que tener una organización suficientemente eficiente, eficaz, para enfrentar las maniobras y las tramposerías del gobierno. Porque no es como dice el señor Rodríguez, el otro, Jorge, que tenemos un sistema electoral. No, tenemos que combatir contra las trampas. Tenemos que derrotar la tramposería del gobierno y la invitación a la abstención, porque si no vamos a votar, se queda Maduro. ¿Qué ganamos con no ir a votar? Se queda Maduro. Que no están dadas todas las condiciones, hay muchas condiciones. Yo creo que podrían establecerse condiciones adicionales. Pero lo cierto es que parece que el gobierno no está dispuesto a dar las condiciones adicionales. Entonces hay que enfrentarlo y derrotarlo con todas sus trampas. ¿Qué induce en este momento la abstención? ¿Un simulacro, una farsa? Sería cohonestar y reiterar y validar a un Maduro que muchos en la comunidad internacional hoy no reconocen. ¿Qué pasa entonces en la dirigencia de oposición? ¿Por qué no es posible esa fotografía donde bajo una unidad plena se apoye la candidatura de Henry Falcón, por ejemplo? Te pregunto, ¿otra condición es que haya unidad plena de apoyo a Henry Falcón? Creo que es importantísimo. El país necesita, antes de las elecciones, un ambiente de unidad nacional. Y los objetivos de Venezuela están clarísimos. Derrotar la inflación, recuperar la economía, derrotar el desabastecimiento de alimentos y de medicinas. Estas son las cosas que, me han informado, se están trabajando en el equipo de gobierno del candidato Henry Falcón y que son importantísimas que se implementen al día siguiente en un ambiente de unidad nacional. Ojalá que todos entendamos que si no hay voto, se queda Maduro. Y si todos votamos, no tiene manera de ganar Maduro, a pesar de todas las trampas y a pesar de todas las dificultades. En un ambiente de unidad, 80% de los venezolanos queremos cambiar al gobierno. Todas las encuestas coinciden en que el gobierno tiene escasamente alrededor de 20%. Ahora, si ese 20% está unido y cohesionado y el 80% está dividido y fracturado, pues el 20% eventualmente puede prevalecer. Para hacerle un llamado a todos los venezolanos, particularmente a todos los dirigentes, señores, ¿a dónde vamos con la abstención? ¿Qué se hace al día siguiente de la abstención? Esperar que haya una invasión internacional, que el señor Trump, que está desesperado por sacar sus soldados de Siria, entonces meta soldados aquí en Venezuela, o que se produzca una guerra civil aquí en Venezuela para salir de Maduro. Los problemas de Venezuela se resuelven con votos y no con balas. ¿Tú piensas que sin esa unidad nacional es imposible que gane Henry Falcón? ¿Qué posibilidades hay de aquí al 20 de mayo de que haya una posición, no digamos monolítica, pero sí bastante consensuada alrededor de las posibilidades de triunfo de Henry Falcón o de la conveniencia del triunfo de Henry Falcón como vía de cambio del actual gobierno de Maduro? Todo lo que se haga en beneficio de la unidad de los venezolanos merece ser respaldado y apoyado. Yo creo que Henry Falcón está promoviendo
una unidad por la base. Puede ser que los dirigentes tengan confusiones, pero el sentimiento popular, yo me he encontrado mucha gente que al principio me dijo, no, yo de ninguna manera voy a votar, y que ahora me está diciendo, sí, no queda más camino que votar. Y en relación con la candidatura de Henry Falcón, empiezan a encontrarle tal y cual inconveniente. Bueno, no hay ningún candidato perfecto. Seguramente Henry Falcón y yo también hubiéramos preferido tener un candidato de un gran acuerdo nacional. Faltó la tarea, la gran tarea que había que cumplir era poner de acuerdo a todos los factores en nombre del interés nacional, en nombre del interés de los venezolanos que estamos sufriendo este gobierno. En nombre del cambio que hay que hacer en Venezuela, yo invito a todos los venezolanos a votar. No votando dejamos a Maduro, votando cambiamos al gobierno. Que Falcón tiene defectos, como tiene también virtudes. Muy bien, es lo que se ha presentado, se está abriendo las puertas para un gobierno de transición, para un gobierno de cambio y para un gobierno de unidad nacional. De modo que yo espero que de aquí a la fecha electoral los venezolanos entendamos esto. En noviembre del año 52, Venezuela estaba sometida a una terrible dictadura militar. Acababan de asesinar en las calles de San Agustín del Sur a Leonardo Ruiz Pineda, que era el secretario general de Acción Democrática. Rómulo Gallego y Rómulo Betancourt en el exilio. Los partidos perseguidos, Acción Democrática, que era el principal partido del país en ese momento, ilegalizado. Y Jovito Villalba y Rafael Caldera dijeron, no nos vamos a abstener, vamos a luchar. Caldera hizo un memorable discurso en el Nuevo Circo de Caracas diciendo, comprendo las razones de los que nos piden que nos abstengamos, pero no nos vamos a abstener, nuestro camino es la lucha. Porque en este momento, gracias a que se está dando el debate electoral, gracias a Henry Falcón, hay una discusión política en toda la geografía del territorio nacional, en Achagua y en San Rafael de Tamaica y en Tucupita y en San Cristóbal. ¿Tú crees que se está dando esa discusión en el ánimo que debe caracterizar todo ambiente preelectoral? Yo quisiera que fuera mucho mayor. Yo creo que el país en este momento debería estar todo movilizado para derrotar electoralmente al gobierno. Esperando las elecciones. Esperando las elecciones en una gran actitud de fiesta nacional. Oye, por fin vamos a tener la oportunidad de salir de este gobierno. Todavía no se ha llegado a este clímax, pero señores, hay que votar para salir del gobierno. Si no votamos, el gobierno se queda. Y después habrá que sacarlo. O dentro de 6 años, se queda el gobierno 6 años más. ¿Cómo puede soportar este país 6 años más un gobierno como el que tenemos? Oye, no es posible. El sufrimiento de los venezolanos exige que sus ciudadanos y sus dirigentes tengan la responsabilidad de convocarnos a todos a derrotar electoralmente, cívicamente al gobierno. Repito, díganme por favor, ¿cuál es la propuesta de los que piden que nos abstengamos para el día siguiente? Quedarnos de brazos cruzados en nuestra casa. Yo creo que hay que ir a recorrer los caminos, sembrar esperanza, transmitir un programa, transmitir un mensaje. ¿Qué pasó en la dirigencia política que no hay un acuerdo como el que se requiere? Porque incluso durante las protestas del año pasado se decía presidenciales ya se pedía. Los voceros de ¿Por qué no se hizo la tarea? Se sabía que este año, independientemente del adelanto de elecciones, culminaba el periodo presidencial de Maduro. ¿Qué pasa en la dirigencia de oposición? Es que es insólito. Si tú sabes que tienes elecciones el año 18, es más, estás pidiendo que se adelanten las elecciones, porque los voceros de la oposición se pasaron todo el año 2017, retando al gobierno a adelantar elecciones de todo. Bueno, por fin llegó el año en que no es que se adelantan las elecciones, es que la Constitución ordena, este año hay que hacer las elecciones. Teníamos que estar preparados. Y si tú vas a unas elecciones, lo primero que necesitas es tener un candidato. ¿Cómo es que nuestra dirección no pudo? Y cuando hablo de la dirección, no solamente la dirección política, se está haciendo un esfuerzo muy meritorio, que yo aplaudo desde el fondo de mi corazón por un gran movimiento de unidad nacional suprapartidista. Pero es que ese movimiento tenía que haberse hecho antes. Y tenían que haber contribuido y presionado para que hubiera un solo candidato, Patricio Aylwin, en Chile. Toda la oposición y todos los factores de opinión en Chile, en una elección que no tenía condiciones. Allá no había ni siquiera Tibisay Lucena, sino que era el ministro del Interior, un general de Pinochet, el que dirigía el proceso electoral. Y sin embargo se pusieron de acuerdo todos los chilenos y dijeron, este es el hombre. Oye, ¿cómo es posible que aquí todos los líderes de la oposición no hayan sido capaces de entender? Tenemos que presentarnos con un candidato. No estamos retando al gobierno. Un líder muy calificado de la oposición le dio 6 meses a Maduro. Bueno, ¿y con qué candidato?
Entonces lo primero que tú necesitas es candidato. Segundo, organización. ¿Por qué se perdieron muchas gobernaciones en la elección de gobernadores? Porque no había gente en las mesas defendiendo los votos del pueblo. Ahora, si no estamos organizados, si todos estos años que han transcurrido, porque ya tenemos 20 años con el mismo gobierno y con la misma oposición, si no han sido capaces de organizar un esquema que permita combatir la trampa en las mesas electorales, bueno, caramba, entonces no se ha hecho la tarea. Luego presentar un programa que le diga a los venezolanos, ustedes van a salir del hambre. Tiene que ser un gobierno de unidad nacional. Tiene que ser un gobierno que convoque a los mejores. No hay otra prioridad, resolver el problema económico-social. ¿Cuál es el problema económico? La inflación. Venezuela no es el único país que ha sufrido inflación. Muchos países en el mundo, Alemania, un país tan culto y tan desarrollado, tuvo una inflación espantosa entre las dos guerras. Pero sin embargo resolvieron el problema. En América Latina muchos países han sufrido inflación. El remedio de la inflación se conoce: producir más y mejor, aumentar las inversiones. Para que aumenten las inversiones tiene que haber confianza. Solo hecho que cambie el presidente de la República y que se produzca el cambio, comienza a generar un clima de confianza, y las medidas que tomaría el gobierno inmediatamente ayudarían a la confianza. Entonces, pero además hay que reconstruir la democracia. Vuelvo a recordar que en el 52, nada menos y nada más que la Acción Democrática y el Partido Comunista estaban ilegalizados, perseguidos, encarcelados y asesinados. Y sin embargo, Caldera y Jovito dijeron, vamos a las elecciones porque nuestro camino es la lucha. En este momento nosotros tenemos que ir a la lucha precisamente para que no haya más presos políticos en Venezuela, para que no haya más partidos inhabilitados. Ojalá haya partidos serios y grandes en Venezuela, como los hubo en el pasado durante muchos años. Otro aspecto del programa, las relaciones internacionales. Venezuela en este momento está absolutamente aislada. Nosotros tenemos que restablecer una relación con los Estados Unidos, que es el país más importante del mundo y el país más importante del hemisferio. Tenemos que restablecer las relaciones con todos los países de América Latina, y eso no significa romper relaciones con Rusia ni con China, sino establecer relaciones en términos que se correspondan con el interés de la comunidad internacional y el interés de Venezuela. Doctor Fernández, ¿cómo se plantean esos retos dentro de la opción que ustedes representan o que representa el candidato Henry Falcón? El único obstáculo que tenemos nosotros los venezolanos, que estamos tan ansiosos de cambiar al gobierno. El 80% de los venezolanos queremos cambiar al gobierno. Unos vamos a votar por Falcón porque le reconocemos sus virtudes y sus cualidades y su tenacidad y su lucha. Otros van a votar porque quieren salir de Maduro. Bueno, pues sumemos todos esos votos y sumemos toda la voluntad de cambio que hay en Venezuela. Venezuela tiene futuro, Venezuela tiene todo lo que se necesita para salir con éxito hacia adelante. No hay manera de salir del gobierno sino votando. Si no votamos, estamos comprándonos o un desenlace sangriento. Señores, tenemos la oportunidad de votar 80-20. Oye, ¿cómo hiciera yo para tener una encuesta favorable a una corriente política de cambio como esta que tenemos los venezolanos? Ahora, Eduardo Fernández, Silvia Oropesa se pregunta si Henry Falcón no pudiera representar otro Arias Cárdenas. Yo creo que no. Yo he conversado mucho con Falcón. Yo percibo un hombre bien intencionado, un hombre sincero. ¿A ti no te merece confianza Falcón? Bueno, pues no votes por él, pero sepa que si usted no vota por Falcón, tiene a Maduro. ¿Te parece que Maduro merece más confianza que Falcón? Bueno, yo creo que la situación es esta, y lo quiero resumir clarísimo. ¿Votar o no votar? Yo creo que hay que votar. Segundo, ¿Maduro o Falcón? Bueno, yo prefiero a Falcón. No votar, que es una manera de votar por Maduro, porque si yo no voto, se queda Maduro. La oposición en Nicaragua resolvió no ir a las elecciones con el argumento de que si iban legitimaban al gobierno. Bueno, el señor Ortega vio que la oposición no fue para las elecciones, se declaró reelecto por abrumadora mayoría y ahí tiene 2 años o 3 años gobernando. Doctor Fernández, no nos queda mucho tiempo, brevemente. ¿Y qué pasa con el pronunciamiento de la comunidad internacional, los países que han dicho que no reconocerían la elección del presidente Nicolás Maduro en el caso de que gane? Brevemente. Mira, yo tengo un gran respeto por la preocupación de la comunidad internacional por la situación venezolana. Agradezco mucho todo el interés que le han puesto a la situación venezolana. Pero el problema de Venezuela, al final, en última instancia, lo resolvemos los venezolanos. Somos los venezolanos los que tenemos que votar o no votar. Yo voy a votar.
Y yo invito a todos mis compatriotas a que votemos para derrotar al gobierno de Maduro. Y segundo, tenemos que escoger, una vez que hemos decidido que vamos a votar, bueno, hay dos candidatos, está Maduro y está Falcón. Yo voto por Falcón. Venezuela tiene futuro, la tiene futuro, la tiene futuro.